¿Qué tal? Buenas tardes, soy Paco Páez, uno de los consejeros de la coalición Sumas, fundador de Democracia Inteligente, corresponsal de la ACN y asesor en Etsegovi Consulting. Vengo a hablar de la inversión de la pirámide. Quisiera comenzar con una anécdota. Cuentan que un señor fue a consultar a un sacerdote amigo suyo y le preguntó: oiga, padre, ¿está bien si aprovecho en mi momento de oración para fumarme un cigarrillo? Y el padre le dijo: ¿cómo? Eso es una falta de respeto a Dios, no lo podemos hacer, ¿no? Unos meses después regresa este mismo señor con el sacerdote y le dice: oiga, ¿está bien si al momento de fumar un cigarrillo aprovecho para hacer oración? Y el padre dijo: por supuesto, hijo, todo tiempo es momento para hacer oración, ¿no? Para hablar con Dios. Como comunicólogo, me parece muy interesante la capacidad que tiene el lenguaje de crear realidades. Pensamos con el lenguaje, así que dependiendo de cómo se formulan los planteamientos y cómo se replican, se pueden instalar paradigmas sociales que se dan por ciertos, aunque no necesariamente coincidan con la realidad. Si yo les preguntara a ustedes si estarían dispuestos a renunciar al poder que supuestamente tienen como ciudadanos para quedármelo yo, probablemente me dirían que no. Pero ¿qué pasa si se los pido como candidato en una campaña electoral? Ahí cambia la cosa, ¿no? Cada elección nosotros vamos voluntariamente a entregar nuestro supuesto poder ciudadano a nuestros supuestos representantes. ¿Esto es democracia? ¿Vivimos en democracia? Demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. ¿El poder lo tiene el pueblo verdaderamente? No. Lo cierto es que no vivimos en auténticas democracias, ya que el poder de facto no está en los ciudadanos, sino en los representantes de los partidos políticos. Llámenle partidocracia, oligocracia, plutocracia, pero no le llamemos democracia. Permítanme adelantarles la conclusión. La única solución real y de fondo es la inversión de la pirámide. La promesa de las llamadas democracias modernas era invertir la pirámide del poder, de aquel tiempo donde los monarcas y los nobles ocupaban la punta y el pueblo la base. Ahora, 200 años después, la cosa sigue igual, nada más que en lugar de un rey y los nobles, lo que tenemos es una casta política, partidos políticos y demás grupos de influencia. Pero tenemos la misma estructura de la pirámide. Entonces, para hacer esta inversión, ¿por qué conviene? Porque cuando la toma de decisiones recae en pocos que están en la punta de la pirámide, se vuelven más vulnerables a presiones internacionales, a intereses partidistas y a las tentaciones personales que conlleva el poder. Además de que la verdadera premisa de nuestro sistema actual no es la pluralidad, sino la división. ¿Te dice algo el nombre partidos? Eso es lo que por naturaleza tiene que hacer un partido político, partir. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de que México esté todo partido? Si es la premisa de nuestro sistema. Por eso la única solución real y de fondo, repito, es que el término democracia retome su sentido etimológico original, el poder de los ciudadanos, es decir, la pirámide invertida. En la parte de arriba todos los ciudadanos y en la parte de abajo los cargos públicos. Mientras esto no sea una realidad, estamos usurpando la palabra democracia para usarlo con algo que en realidad no lo es. Quizá alguien pudiera pensar que la solución está en simplemente buscar mejores candidatos o mejores partidos políticos. Pero, ¿qué no llevamos intentando eso por décadas? ¿Por qué esperamos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Además, la partidocracia genera un fenómeno donde el representante no representa verdaderamente al ciudadano, sino la línea de su partido. Para muestra tenemos el caso de la propuesta a la modificación de la Ley General de Población el año pasado, en marzo del 2021 aproximadamente, que promovía la ideología de género, el arrebato del derecho natural de los padres a educar a sus hijos y el avance del aborto con textualmente, y cito, la eliminación de cualquier barrera sociocultural e institucional que dificulte el acceso al mal llamado interrupción del embarazo. Bueno, ¿sabían que en la Cámara de Diputados esto fue aprobado por unanimidad prácticamente? Así es, incluso los que tienen la fama de ser los más virtuosos representantes y el supuesto partido conservador votaron todos en bloque a favor de esta propuesta, traicionando sus propios principios y a la ciudadanía.
Y además hubo un silencio abrumador en nuestro frente de batalla, un silencio en muchas organizaciones civiles en favor de la familia y de la vida, que yo espero no sea, más bien que sea por una inoportuna acceso a la información y no por querer cuidar un poco a los supuestos representantes amigos. Desde la coalición Sumas y en alianza con Ciudadano Gobernante nos manifestamos en el Senado reclamando al senador Monreal que honrara su compromiso con los grupos pro vida y finalmente esa propuesta de ley se envió a la congeladora en el Senado. Pero la respuesta es clara. No necesitamos que venga San Francisco de Asís a hacer política. Necesitamos un sistema que garantice el poder ciudadano. Otra objeción que quizá alguno de ustedes podría sugerir es que no parece muy inteligente que las decisiones multidisciplinares y ultra complejas de una nación recaigan indiscriminadamente en votaciones universales donde la mayoría no necesariamente está preparada ni siquiera para considerar la pregunta. Y esto es cierto, vamos a simplificarlo. Levanten la mano, por favor, ¿quiénes de aquí dirían que tienen la preparación y la formación suficiente para decidir dónde construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Acaso un carnicero debió votar la consulta popular de López Obrador sobre dónde construir el nuevo aeropuerto? Y no lo digo de manera denostativa, tampoco un médico cirujano tendría la competencia necesaria para tomar una decisión en ese ámbito, y yo tampoco. El voto universal en ámbitos técnicos y de especialización no es democracia, es demagogia. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos renunciar a la lucha por una democracia directa, real y a la inversión de la pirámide. Solo bastaría con buscar soluciones a este problema. Por ejemplo, organizar a los ciudadanos por sus áreas de conocimiento, por sus áreas de competencia para la toma de decisiones. Quizá alguien de aquí entre ustedes tiene una mejor idea. Lo importante es tener una visión. Decía Séneca, nunca soplan vientos favorables para el que no sabe a dónde va. Entonces, ¿a dónde queremos ir? Nuestra propuesta es ir a una democracia real, a una democracia orgánica, a una democracia certificada, es decir, a una democracia inteligente. Imaginen ustedes qué pasaría si cualquier ciudadano interesado en tomar decisiones en el ámbito público pudiera mandar en las áreas de su conocimiento y en los niveles de su competencia, junto con todos los pares de la misma área y del mismo nivel. Tendríamos el gobierno de los mejores en cada área, sin excluir a ningún ciudadano que desee gobernar. Desde la jardinería y seguridad de una colonia hasta temas complejos como energía y economía nacional. Y sería un mecanismo prácticamente incorruptible, ya que nadie podría sobornar a todos los ciudadanos certificados en un pool en una determinada área. Desde luego, esta no es una propuesta para el 2024, pero pretende ser una estrella para guiarnos y que a su luz consideremos si nuestro activismo ayuda al sistema actual, impostor de la democracia, a mantenerse, o si ello empuja nuestro activismo a transformar este sistema de cara al empoderamiento ciudadano. Eso sí, y lo quiero dejar claro, esta propuesta, nuestra propuesta, la ley natural, los auténticos derechos humanos, la vida, la familia y las auténticas libertades nunca están a votación. Es decir, la democracia no puede deliberar sobre la legalización del aborto, lo mismo que no puede deliberar sobre la legalización de la esclavitud. Pero por lo pronto estamos trabajando de forma holística en el sentido etimológico del término, es decir, con atención al todo, según la teoría Olo-Setsegovi, y particularmente en tres áreas que son fundamentales para sembrar una semilla de transición al poder ciudadano, una democracia inteligente. Uno, reclamemos el lenguaje. Para que podamos aspirar a una democracia, debemos de dejar de llamar democracia a algo que no lo es. Hoy en la guerra del lenguaje los términos pierden su sentido y moldean la realidad. Por ejemplo, el término mandatario. Si le preguntas a la mayoría, oye, ¿qué significa que López Obrador sea el primer mandatario de México? Seguro te responderán que pues es el primero en mandar. Pero mandatario es quien recibe un mandato de un mandante, que se supone somos los ciudadanos. ¿Cómo podemos reclamar un título que ni siquiera sabíamos que teníamos? Por eso es imprescindible poner atención al lenguaje y difundir los paradigmas reales. 2, denunciar las falsedades y simulaciones del sistema actual. Por ejemplo, en el sistema actual, un candidato puede prometer durante toda su campaña que pintará la ciudad de azul y apenas resulta electo y puede unilateralmente cambiar su promesa, pintar su ciudad de marrón sin ninguna consecuencia real. Anunciar algo,
venderlo y luego no entregarlo, en el ámbito mercantil se llama fraude. ¿Por qué en el ámbito político no? 3. Crear mecanismos simbólicos y reales que fomenten el empoderamiento ciudadano, esto es el control real de los ciudadanos sobre sus empleados públicos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de colaborar en el programa de candidatos certificados. Consistía en hacer que los candidatos certificaran y garantizaran sus promesas de campaña firmando contratos y pagarés económicos, de modo que en caso de resultar electo y traicionar sus promesas, tendrían una penalización, pero más importante que la penalización económica, quedaría en evidencia que la ciudadanía lo castigó, no como ahora que no pasa nada. De hecho, les digo que uno de los únicos diputados que votó en contra en esa ocasión, donde prácticamente todos los demás votaron en traición a nuestros valores, lo hizo, entre otras cosas, porque había garantizado económicamente sus promesas y porque se había comprometido en este programa de certificación de candidatos. Entonces, resumiendo, reclamemos los paradigmas reales en el lenguaje, denunciemos la falsedad y la simulación, pongamos nuestra creatividad al servicio de diseñar mecanismos de empoderamiento ciudadano. Hoy nos gusta decir que todo es inteligente. Tenemos teléfonos inteligentes, automóviles inteligentes, plumas inteligentes, vamos, ya hasta hay excusados inteligentes que ajustan la temperatura. Bueno, ¿nuestro sistema político es inteligente? Recordemos la consulta popular del aeropuerto, yo creo que eso ya nos da la respuesta, ¿no? Entonces, nuestra propuesta en Democracia Inteligente es invitar a todas esas mentes brillantes a pensar cómo podemos crear mecanismos, como los que ya mencioné, que fomenten el empoderamiento ciudadano y la inversión de la pirámide. Se pueden registrar en la página democraciainteligente.com. Y termino recordando la frase del gran Maquio Cloutier. Decía, democracia, mis amigos, no es cambiar de amos, es dejar de ser perros. ¿Luchamos entonces por cambiar de amos nada más? ¿O queremos asumir el poder y la responsabilidad ciudadana? Muchas gracias.